Hola Tresdimensioneros, ¿qué tal estáis? Os echaba de menos. Bienvenidos al vídeo de desarrollo número 5. En esta ocasión os voy a mostrar lo que tengo hecho desde la última vez que nos vimos y donde os expliqué todo lo del patio de Slytherin, las mazmorras, el despacho de Snape, la cueva. En este vídeo os mostraré lo avanzado que está la sala común de Slytherin para que veáis todo lo adelantado que está. Así que, ¿qué? ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Uf, ¿qué tal? Pues aquí estamos en la clase de pociones. Sí, está como la última vez. Recordad que en esta sala van a haber muchos frascos, libros, calderos, probetas, pociones, mesas, y algunos frascos van a tener vida propia, y algunos NPCs que van a hacer como si estuvieran removiendo un caldero, o tal vez buscando algún frasco para ponerlo en su poción. En fin, voy a intentar que toda la sala tenga vida, al igual que lo intentaré con el despacho de Snape. Y si vais por esa puerta, me encontraréis. ¡Hola! Pues como podéis ver, tanto el despacho como la clase están igual que la última vez. Pero si continuáis viendo este vídeo, creo que entenderéis el por qué no he comenzado aún con esta parte. Y saber que aquí haré lo mismo que la clase, solo que pondré una mesa amplia, algunos cacharritos, un par de frascos vivos, algunos calderos que borboteen y la chimenea. Bien, pues si me hacéis el favor de salir de la clase, ir hacia la derecha, el primer cruce, ahí me encontraréis, ¿de acuerdo? ¡Hasta ahora! ¡Hey! ¡Hola! Venid! Estamos en las mazmorras. Aquí, al igual que la clase, aún no la he decorado. Y como veis, por ejemplo, detrás de ti, a tu derecha, tengo un cuadro mal puesto. Y le falta algunas cosas más, como por ejemplo, alguna telaraña por allí, otra por aquí, o algo para darle a esta zona más detalle. Y recordad que todavía me queda la cueva, el patio de Slytherin. ¡Ah! Y mirad, si vais por allí, hay unas escaleras largas que van hacia abajo. Id por ahí y ahí me encontraréis. ¡Hasta ahora! ¡Hey! ¡Hola! ¡Venid! Lo que habéis visto y oído hasta ahora es lo que aún no he hecho y me falta por hacer. Y ahora veréis lo que estoy haciendo y tener en cuenta que todo esto es decorativo. Faltan más detalles, como los NPCs que se muevan, más animaciones, etc. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué? ¿Sabéis dónde estamos? ¿Sí? ¿No? Bueno, este es el famoso muro donde todos los Slytherins tienen que decir la contraseña para poder acceder a la sala común. ¿Sabéis cuál es? Bueno, yo os la digo, es sangre pura. ¿Sí? ¿Entendiste? Venga, ¿la decimos los dos? Va, a la de 3. 1, 2, 3. ¡Sangre pura! Un momento, escucho algo. ¿No lo oís? Bueno, pues nos vemos en otro lado. ¡Chao! Wow, la torre es Ah, la torre subterránea. Qué guapa es. Es la torre que hice para que fuera más lógica la entrada de la sala común de Slytherin. ¿No es preciosa? Recordar que en la sala común, en la información que da Rowling sobre el libro Internet Muggle,
está debajo del lago negro y no existe mucha información acerca de su conexión, así que inventé esta torre para darle una manera de llegar que fuera lógica y se entienda. ¿No os fijáis que es un poco más diferente? Mirad las paredes, miradlas bien. ¿Qué veis? ¿No lo notáis algo más cambiado que la última vez? Hay cuadros, ¿verdad? Y si veis bien, ya empiezan a ver algunas estatuas. Por ejemplo, la primera que tenéis a vuestra derecha de vosotros y la primera que tengo detrás de mí es un homenaje a las estatuas de los dos primeros videojuegos de Harry Potter para PC. Y esto está así porque ya la estoy empezando a decorar. Pero mirad cómo es todo esto. Es enorme y necesita su tiempo. Yo últimamente no tengo todo el tiempo del mundo como quisiera en mi vida Muggle. Así que cojo el tiempo que puedo y voy haciendo poco a poco. Y fijaos ahí, ¿veis esa estatua de abajo que está sola entre las dos escaleras? Ir ahí y os digo alguna cosa sobre esa estatua. Hasta ahora. Venid, venid. Venid, venid. Hola, ¿veis a vuestra derecha? Es una estatua del gran Salazar Slytherin. Sabéis que la información que existe acerca de los fundadores es muy poca, pero la que hay me ha dado para imaginarme cómo sería su rostro y también gracias a la cabeza que todos sabemos de la película de la Cámara Secreta. Bien, pues esta estatua me costó hacerla como 2 fines de semana completos y fue casi un nuevo reto, porque no sabía utilizar del todo bien los programas para hacer esto. Por suerte me puse a fondo y logré acabar esta estatua con su detalle de guardapelo y apoyado con una serpiente. Y en este lugar concreto, que le da una sensación de majestuosidad y poder, ¿no os parece? Y bien, pues aquí ya la estoy decorando, pero me faltan muchas cosas por hacer. Primero, estoy con las estatuas y rellenaré todos los huecos que hay en la torre. Después comenzaré a poner algunas velas en los rincones y añadiré algunas telarañas. Cambiaré algún cuadro. Aquí, el shader del agua lo arreglaré un poco más y mejoraré las texturas de la torre para darle o intentar darle más realismo. Ya veremos. Bueno, ahora sabéis que toca, ¿no? Sí, vamos al pasillo. Un pasillo que hice para terminar de conectar el castillo con la torre y la sala común. Venid. Bueno, pues aquí estamos. Antes de cruzar estas puertas, quería deciros que este pasillo lo hice de la misma manera que la torre, para darle más lógica al camino para Slytherin en el libro y también para la película, ya que cuando Harry y Ron salen de la sala común, hay un plano donde se puede observar que las puertas están abiertas y hay un muro en vez de haber una segunda puerta o tal vez un pasillo. Y ahora, ¿veis esos dos pilares de detrás de mí? Fijaros en el color, en la textura. Supongo que algunos de vosotros lo notaréis familiar, ¿verdad? Pues es la textura que podéis ver cuando vais a la sala común de Slytherin del videojuego de Harry Potter y la Cámara Secreta para PC. Porque en este pasillo hay como 3 cosas que homenajean ese juego. Una, la biblioteca, que podéis encontrar en el juego. La fuente, que veis detrás de mí. Y la textura de los pilares. Y hay una cuarta, que la veréis en su momento, que serán 2 serpientes enrolladas entre sí, tal y como lo mencionan en el libro cuando Harry llega a la puerta de la Cámara Secreta. Espero que os guste. Y bien, ahora pongámonos serios. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de mostraros cómo está quedando la sala común de Slytherin. ¿Preparados? ¿Sí? Muy bien. Pues nos vemos detrás de esas puertas.
bien, tres dimensioneros. Ahora que habéis llegado conmigo a este punto, estáis a punto de ver la sala común de Slytherin, algo más avanzada que la última vez que estuvisteis aquí. Pero decidme, ¿estáis preparados? ¿Estáis listos para ver todo lo que hay detrás de mí? ¿Sí? Muy bien, pues bienvenidos seáis todos a la sala común de Slytherin. ¡Hey! ¡Hola! Venid, venid, no temáis. ¿Qué os parece todo esto? Desde la última vez que nos vimos, recordad que esto estaba casi vacío, sin objetos, ni decoración, no había nada. Y ahora, después de unos cuantos meses, he podido terminar la decoración de la sala común. Fijaos, es alucinante, ¿qué os parece? Aquí vemos los sofás, donde Malfoy, Harry y Ron se sentaron. Aquí fue donde Malfoy se sentó y jugó con aquel paquetito. Y mirad la lámpara de la serpiente, es preciosa. Además, mirad los espejos, me costaron hacerlos. O la chimenea, es fiel a la que sale en la que aparece en la película. Como podéis observar, ya están todos los decorados en esta sala. Las lámparas, los sofás, libros, plumas, la calavera de la chimenea. Está casi todo, pero tened en cuenta que me falta por hacer. Que el ajedrez mágico que tenéis detrás de vosotros, por ejemplo, tenga vida, que haya NPCs sentados, haciendo deberes o algunas cosas por hacer. Pero venid a la ventana, os mostraré algo. ¡Wow! El fondo del lago negro. Es precioso. ¿Veis lo que os dije la última vez? Así era como quería que se viera el fondo marino. Aquí le he cambiado algunas cosas, como las algas, ahora tienen textura y es más reducido, cosas que a mi PC puede irle mejor. Fijaos bien en la ventana. ¿Veis esas motitas verdes que se mueven como la basurita que puedes encontrar en el mar? Cuando buceas, es alucinante. Mirad más atentos. Si veis, en el calamar gigante, al fondo, ¿no notáis como una especie de neblina? ¿Una especie de niebla? Eso también es producido por el shader o textura falsa. ¡Wow! Es que es alucinante. Es que mirad por donde mirad aparece el fondo y todo, es precioso. ¡Oh! Y venid, tengo más cosas que mostraros. Estoy en la sala de al lado. Hasta ahora. Hola, pues esta sala nunca se ha visto completa ni en el cine ni por Internet Magel. Es la que se ve en el fondo cuando enfocan a Malfoy en la mesa. ¿Y recordáis el jarrón que hay detrás de él? Como veis, yo lo he cambiado un poquito. Y esta sala la quería hacer como si fuera más de relax. Y como tampoco sabía qué colocar en la chimenea, pues cuando hice la estatua de Salazar Slytherin le hice la varita. Pero no la terminé usando, así que la reutilicé para que estuviera encima de la chimenea, como veis. ¿Qué os parece? Y os enseñaré la decoración del pasillo de los dormitorios. ¡Hasta ahora! ¡Hola! Pues este es el pasillo, donde vas a los dormitorios de las chicas y de los chicos. Aquí, para diferenciar bien, como veis, he puesto unos cuadros a ambos bandos, y si me hacéis el favor, ir al pasillo de los chicos, que os enseñaré un poco más. Hola, venid. Pues este es el pasillo de los dormitorios de los chicos. Como habéis podido comprobar, ya está casi lleno de objetos de decoración. Y aquí a tu izquierda tienes la puerta del lavabo, que bueno, venid.
Este es el lavabo como la última vez, pero ¿os fijáis en algo diferente? Sí, le he puesto unos cuadros y le he cambiado el logo de bronce a piedra. Aún no he tenido todo el tiempo para terminar de ajustar, por ejemplo, el shader del agua que veis en la fuente calentador, que eso lo haré más adelante, que es algo muy difícil y antes necesito terminar otras cosas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la última parte. ¿Sabéis cuál es, no? Ahora nos vamos al dormitorio de Slytherin. Lo encontraréis algo más cambiado que la última vez. Creedme. Sabéis dónde está, ¿verdad? Cuando salgáis a vuestra derecha y a la última puerta a la izquierda. Ahí nos vemos. Hasta ahora. Oh, estáis aquí, un momentito. ¿Qué tal? Pues, ¿qué? ¿Lo veis muy cambiado que la última vez? Este es exactamente el mismo dormitorio que visteis la última vez. Recordad que este lugar había una cama, un mueble y poco más. Ahora fijaos. He tenido que reajustar la estructura de la habitación para que encajara todo mejor. Estas camas de dosel de piedra son completamente modeladas por mí desde cero. Quería darle a Slytherin el toque de lujo que merece. No sé si lo he logrado, pero aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Mirad la fuente. Aún ya sabéis que no he hecho toda la textura falsa del agua. Pero mirad estas partículas cómo dan la sensación de que la habitación está caliente. ¿Qué me decís de las ventanas en este lugar? Son impresionantes. Ah, y el detalle. Fijaos en ese mueble de ahí, con el logo de Slytherin. ¿O qué me decís de los espejos que hay? En este espejo concretamente es del dormitorio de Gryffindor. Pero fijaos en la parte de arriba de los espejos. ¿Veis un escudo verde? Le cambié el color para que fuera auténtico de Slytherin, claro. ¿Ya habéis visto eso? Es la Nimbus 2001. Este modelo lo hice yo cuando desarrollé el videojuego de entrenamiento de Quidditch que podréis encontrar aquí. Y ahora, para que tengáis más información sobre lo que me queda por hacer aquí, serán algunos NPCs hablando entre ellos y algunos leyendo un libro, como me habéis visto, o echado simplemente en la cama descansando. Todo esto aún falta mucho para que lo haga, ya que me queda mucho por ajustar, recolocar, decorar, programar y mejorar. Así que, bueno, ¿qué os parece todo esto? ¿Vamos arriba? Bueno, transdimensioneros, ¿qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo informativo? ¿Qué os parece este proceso de creación? Sé que voy lento, pero quiero dejaros claro que tengáis en cuenta que todos los procesos lo hago yo solo. Y últimamente no tengo todo el tiempo del mundo. Y lo hago todo sin ayuda. Y creedme cuando os digo que no es nada fácil hacerlos. Así que bueno, ahora como regalo podéis daros una vuelta por aquí y ver todo con más detalle, tanto como queráis. Yo de mientras iré a hacer unas cosas y ahora vuelvo.
¡Hey! ¿Qué tal, tres dimensioneros? ¿Habéis podido ver todo con detalle? ¿Qué os ha gustado más de este vídeo? ¿O de la decoración que hay? ¿Os ha gustado este pequeño recorrido? ¿Qué me decís? ¿Voy bien haciendo este recorrido o no? Bueno, os leo por los comentarios. Y dejadme deciros que esto sin vosotros no podría llegar a existir. Me habéis dado mucha ilusión, muchos ánimos, cariño y mucha fuerza para continuar. Y creedme que os digo que tarde lo que tarde, voy a esforzarme todo lo que pueda para traeros grandes recorridos y podáis disfrutarlos del mismo modo que yo disfruto haciéndolos. Así que, y de todo corazón, gracias por ver este vídeo de desarrollo. Espero que os haya gustado, que sepáis más acerca de este proyecto, que aunque vaya poco a poco, esto avanza muy bien. Y que la magia os acompañe siempre. Hasta la próxima.